Y ahora vamos nosotros con más noticias. El presidente Martín Vizcarra promulgó finalmente las autógrafas de ley de la reforma política que aprobó el Congreso de la República. Vamos a ver la nota. Estas leyes, si bien no recogen en su integralidad la reforma planteada, representan la búsqueda constante hacia esa reforma que propusimos. Por ello, promulgamos estas normas con la seguridad de contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Estas declaraciones se dieron luego que los 4 proyectos de reforma política se convirtieran en leyes. A menos de 24 horas de vencer su plazo, el presidente Martín Vizcarra promulgó las autógrafas que fueron propuestas por el gobierno y aprobadas por el Congreso. Se trata de la inscripción y cancelación de partidos políticos, financiamiento de las organizaciones, democracia interna y paridad y alternancia. De acuerdo con las normas del Parlamento, el mandatario tenía 15 días de plazo para promulgar o presentar observaciones del proyecto. La fecha vencía este martes 27 de agosto. Durante la promulgación, el jefe de Estado envió un mensaje a los congresistas. Expresó que en los últimos 3 años se han registrado confrontaciones políticas que hacen daño al país. No basta con dar facultades legislativas y aprobar normas para contribuir a la lucha anticorrupción y para que avancen las investigaciones que la ciudadanía reclama. Debe cesar el blindaje y debe dejar de usarse las investigaciones como herramienta política para debilitar a los adversarios y proteger a los amigos. Se sabe que fueron 4 de 6 proyectos los que fueron aprobados por el Congreso. Los otros 2 serán sometidos a una segunda votación que se realizará en esta legislatura. Las reformas que están pendientes son del impedimento de personas sentenciadas para ocupar un cargo público y la inmunidad parlamentaria. Horas antes, desde San Martín, Vizcarra aseguró que tiene el respaldo de todo el Perú. Y ahora que planteamos la reforma del sistema de administración de justicia, la reforma política, avanzamos, lento, pero avanzamos, porque tenemos el respaldo del pueblo, que es el principal soporte de este gobierno para hacer la transformación y sentar las bases para un futuro bicentenario con mejores condiciones para todos. Aseguró que la solución para acabar con la corrupción es adelantar las elecciones al 2020. Y por eso ahora, cuando hace menos de un mes, el 28 de julio, como una medida para salir del entrampamiento político que tenemos, hemos planteado el adelanto de las elecciones para que ustedes elijan a las nuevas autoridades. Una vez más el pueblo respalda, porque quiere lo mejor para el Perú como queremos nosotros. En la región de San Martín, Vizcarra inauguró un nuevo hospital de Moyobamba, cuya inversión asciende a los 148 millones de soles. Claro, es difícil un tanto entender al presidente cuando dice que para sentar las bases al bicentenario hay que adelantar las elecciones, ¿no? Entonces ahí parece hasta una incongruencia que es importante discutir, y para eso estoy acompañado de Víctor Andrés Ponce, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Pero ¿qué te parece? Antes vamos a recordar también, porque en este momento se está allanando la casa de Keiko Fujimori. Ahí tenemos un tuit en estos momentos de Graciela Villasis, periodista de Comercio. El fiscal José Domingo Pérez se encuentra con personal de la DIVIAC allanando el inmueble de la investigada Keiko Fujimori, ubicado en Surco, ¿no? Tenemos también información de que no sería la única vivienda, ¿no? También habían 2 viviendas más, una de Carmen Pardo Figueroa Álvarez, Rocío del Carmen, ¿verdad? Pardo Figueroa Álvarez, que está en Surco, y también de Yanina Pamela Eloísa Delgado Rospigliosi, por parte de estas investigaciones que se hacen a la lideresa de Fuerza Popular. Muy bien, bueno, bienvenido nuevamente, Víctor Andrés. Gracias por la invitación. ¿Qué apreciación tienes, qué lectura después del discurso que hemos escuchado del presidente? Bueno, que el presidente está desorientado, ¿no? En general, ¿no? Esta propuesta de adelantar las elecciones ha sido nefasta para el gobierno, ¿no? Profundamente errática, porque por más que el presidente vaya por calles y plazas señalando que el pueblo está conmigo, esa frase se vuelve, digamos, una palabra que se lleva al viento cuando
en los próximos días, estamos seguros, vamos a ver que la gente no está en la calle pidiendo el cierre del Congreso. Porque la lectura, la mala lectura de la gente del gobierno tiene que ver con lo siguiente. Es verdad que la gente está contra el Congreso, la mayoría. Harta del Congreso. Vamos a Eso decir. no se puede Eso, negar. Claro, pues. Y además Pero- a pulso se lo han ganado una buena parte del Congreso. Bueno, Quizás incluso sean los menos, ¿ah? Pero digamos, eso no- pero también tiene que ver con una estrategia, con una campaña, ¿no? Con una campaña de demolición. Pero la gente no está con Vizcarra. Y la gente no está por crear un escenario en el cual la democracia se convierte en un interrogante. Entonces, poco a poco, yo creo que la gente se ha ido dando cuenta, o grandes sectores se han ido dando cuenta, que esta propuesta de adelantar las elecciones puede significar abrirle las puertas a la aventura, a los proyectos antisistema, a la Asamblea Constituyente. Por eso, mira, qué interesante, el presidente Vizcarra cada vez se ha ido quedando más solo. Claro, a esto también tenemos que sumar los audios de Arequipa, ¿no? Los audios de Arequipa han sido realmente letales para el presidente, ¿no? Entonces, Ahora, perdóname que te interrumpa, cuando decimos que la gente efectivamente no quiere el Congreso, claro, eso dice un 70% según las últimas encuestas, pero también dicen cerca del 60% que reconocen que el presidente Vizcarra no tiene un rumbo, no tiene un plan. Entonces la gente cuando dice está de acuerdo que se vaya, es porque saben que el presidente también, o es porque entienden que el presidente también debe irse porque no sabe a dónde llegar. Mira, poco a poco vamos a ir llegando a la conclusión que si se trata de que se vayan todos, bueno, el camino constitucional es que el presidente renuncie, la vicepresidenta renuncie y el presidente del Congreso convoque elecciones a los 4 o 6 meses de acuerdo a la Constitución. No hay otro camino. Claro. No es necesario hacer reforma constitucional. No, el otro camino de proponer una reforma constitucional express significaría instaurar un poder constituyente en el presidente de la República o en el Ejecutivo, que nuestra Constitución lo prohíbe explícitamente. Una de las características, amigo, de todas las democracias, de todas las repúblicas que han sobrevivido en el mundo, es que se excluye expresamente al Ejecutivo de la reforma constitucional. ¿Sabes por qué? Porque el Ejecutivo maneja el dinero, el presupuesto del Estado, el dinero de los contribuyentes. Imagínate si los presidentes tuvieran capacidad de reformar la Constitución. Aumentan el sueldo mínimo vital a $2.000, crean una popularidad artificial de 80-90% y reforman la Constitución para reelegirse indefinidamente. Todos los días estarían surgiendo Hugo Chávez. Nuestra Constitución, en el artículo 206, dice el presidente no puede observar la reforma constitucional. Y si eso es así, es porque no tiene poder constituyente. El único que puede interpretar o reformar la Constitución es el Congreso. Entonces el presidente no puede crear una crisis política planteando una propuesta de adelanto general de elecciones que en la práctica significa alterar una viga fundamental de la Constitución, que es el periodo constitucional. Si eso pasara, ya no es una república, ya no es ya no sería una democracia como lo conocemos. No sería un régimen plebiscitario que depende de un caudillo que en base a los números de las encuestas va decidiendo las cosas. Ahora, esto es lo que reconocen y es lo que quizás yo más destaco de este comunicado, vamos a decir de esta manera, de diferentes juristas constitucionales que a pesar de que han forzado de ver en ellos tiendas políticas, en realidad son profesionales del derecho que están expresando su punto de vista. Y empiezan casualmente por ese tema que nos estás mencionando, ¿no? Este esfuerzo y el trabajo que ha costado recuperar la plena democracia en el país y que nos ha permitido que desde el presidente Paniagua hasta este momento, con el presidente Vizcarra, hayamos podido tener elecciones sucesivas ininterrumpidas en 200 años de vida republicana, que 150 han estado en manos de dictaduras, ¿no? Entonces yo creo que es bastante riesgoso lo que se hace con el país. No, eso no va a pasar, te puedo asegurar. Es más, el presidente Vizcarra debe entender, al margen de los números de algunas encuestas,
al margen del apoyo de algunos sectores de medios, que no tiene posibilidades de ganar, no va a ganar. Él debería entender, yo creo que el presidente Vizcarra está, en primer lugar, aterrado con el tema del gobierno, ¿no? Se ha dado cuenta que no puede con esto y está huyendo hacia adelante, ¿no? Está huyendo hacia adelante, está aterrado con los temas judiciales. ¿Teme ser vacado? No, mira, lo que va a suceder en el Perú, y eso sí, no tengo la menor duda, es que si el Congreso archiva el proyecto del adelanto general de elecciones y el presidente plantea la cuestión de confianza, inmediatamente se crea una causal de vacancia establecida en la Constitución. El presidente puede ser vacado. Una de las razones por las cuales el presidente puede ser vacado en su ejercicio es si es que impide el funcionamiento del Congreso. Y al plantear la cuestión de confianza, no solamente está impidiendo el funcionamiento del Congreso, sino que está impidiendo el ejercicio de la Constitución. La cosa es muy grave. Bueno, ahora ya hay fecha, que todavía no se ha mencionado la fecha, pero se sabe que es la próxima semana, el encuentro del presidente Vizcarra con el presidente del Congreso. Cada quien ha planteado su propia agenda, ojalá llegue a un acuerdo. Me parece que todos los temas planteados, incluyendo lo del presidente Vizcarra, con el tema del plan de competitividad, ¿no? Y todo lo demás que ha planteado el presidente del Congreso, me parece interesante. Claro, al final tienen que enfocarse finalmente en el tema de esta propuesta de adelanto de elecciones. Pero nadie va a un diálogo diciendo, por si acaso, ok, voy a sentarme a conversar, pero por si acaso, yo no voy a dar marcha atrás, ¿eh? Entonces, ya es un diálogo que arranca medio fallido. No, mira, depende, ¿no? Lo que pasa es que el presidente no tiene una trayectoria política a nivel de Estado, ¿no es cierto? Entonces, no entiende qué significan este tipo de reuniones. Sus asesores tampoco, ¿no? Sus asesores tampoco, ¿no? Estamos viendo que este señor Aguiar solo cree, pues, es un asesor de campañas electorales. Cree en la posición permanente, es decir, como tú consigues popularidad, pero tú no puedes ser asesor de un jefe de Estado en esas condiciones, claro, ¿no? Entonces yo creo que el presidente, como te digo, está huyendo hacia adelante y aparece muy firme él cuando dice eso, ¿no? Pero generalmente la gente que está fuerte no está en esa actitud de amenazar, de amedrentar, por ahí no va la cosa. Entonces, lo que el presidente debería entender es que quien más necesita el acuerdo es él, hoy. ¿Por qué? Porque, mira, sin acuerdo no tiene posibilidades de ganar. Y no me permitiste culminar la idea anterior. Mira, después de los audios de Arequipa y después de la elección de Pedro Lechea en la presidencia del Congreso, el presidente Vizcarra se ha ido quedando solo, apoyado por un sector de medios, por un número de encuestas y por las bancadas comunistas. O sea, los sectores comunistas son los que apoyan a Vizcarra. Claro, pero que tienen su propia agenda, además, ¿no? Claro. No, los sectores comunistas no creen en la Constitución, claro, quieren otra cosa. Quieren cambiar el modelo económico, Claro. Quieren crear, resucitar el Estado empresario, quieren aplicar el modelo económico estatista. Encuentran que esta es una oportunidad para avanzar en su tema. Y su propuesta es convocar a una asamblea constituyente. Claro. Entonces el presidente Vizcarra se ha ido quedando solo. Y él habla de la calle, de las masas, de los números. Los demócratas no hablamos de la calle. De la calle siempre han hablado Hitler, Chávez, Evo Morales, Correa. De ellos hablan de la calle. Los demócratas, los republicanos, hablamos de las instituciones. Entonces, el presidente se ha quedado solo. Mira, cuando la señora Arauz, Bruce y la señora Choquehuanca abandonan la bancada oficialista, después de los audios de Arequipa, el presidente se queda con la bancada comunista de Nuevo Perú y Frente Amplio. Pero no solamente eso, la Policía Nacional sabe que el presidente no es confiable. ¿Cómo puedes enviar a todas las tropas de la Policía Nacional a resguardar Tía María, el puerto de Matarani? Te causan 40 heridos y tú estás negociando con los radicales y los violentistas la suspensión de una licencia. Las Fuerzas Armadas de la misma manera.
El presidente no tiene credibilidad. Los empresarios, algo parecido. ¿Qué empresario va a tratar con un Estado en el que el presidente negocia la suspensión de una licencia otorgada a una compañía en base a la Constitución y las leyes? Es bien complicada la situación del presidente, por más, y el problema es que él no puede leer correctamente la realidad, porque sus asesores le han dicho que la realidad es un sector de medios y los números de las encuestas. Esa realidad funciona en determinadas circunstancias, y si ha venido funcionando es porque en el Congreso, el expresidente del Congreso quería que las cosas fueran así. El señor Daniel Salaverry. Evidentemente ya había un entendimiento, claro, de esa naturaleza, porque de hecho buscamos un entendimiento entre legislativo y ejecutivo, pero no debajo de la mesa, pues, ¿no? Claro. Sino en asuntos claros que nos permitan tener por lo menos un derrotero como país. Claro, entonces estamos en esa situación. Yo lo que digo es, y lo vuelvo a repetir, quien más debería buscar el acuerdo es el presidente. Ya sea, ¿sabes para qué? Para continuar hasta el 2021, porque él podría continuar al 2021 si es que, por ejemplo, convocar un gabinete de unidad nacional, ¿no? Un primer ministro con el jefe del gabinete conversado, ¿no? Si tuviera un acuerdo para restablecer la autoridad del Estado democrático en el sur, hay que decretar el estado de emergencia y ese tipo de cosas. Víctor Andrés, nos gana la hora. De todas maneras, no quisiera dejar aprovechar tu presencia. En su momento deslindaste con la definición que hizo Barata respecto a tu persona. ¿Cuál sería el propósito por el que Barata te mencionaría como parte de este grupo de periodistas beneficiados por Odebrecht? Bueno, yo he sostenido, he negado categóricamente que haya tenido alguna relación laboral o profesional con Odebrecht, ¿no? Porque que no habría tenido nada de malo, imagínense, me pedían una consultoría en comunicación, seguramente la desarrollaba una empresa que uno no tenía ningún conocimiento de que lo que después ahora ya se sabe, bueno, ¿no? He negado categóricamente que haya tenido alguna relación laboral y profesional con Odebrecht. En segundo lugar, si la hubiera tenido, lo hubiera reconocido, no hay nada de malo. Yo creo que todo esto ha tenido que ver con un intento de golpear la credibilidad política del Montonero, ¿no? O la credibilidad periodística del Montonero, ¿no? Porque también se menciona, por ejemplo, a Arturo Valverde, periodista que no tiene nada que ver con estos temas. Y lo más importante, todos los artículos del Montonero, desde que nació, siempre fueron contra Odebrecht. ¿Te das cuenta? Siempre fueron contra Odebrecht. Siempre fueron críticos de Odebrecht. Claro. O sea, ese es un elemento importante a tener en cuenta. No, porque además se ha dicho que supuestamente esta consultoría era para publicar artículos a favor. Entonces yo pregunto, por favor, saquen un solo artículo de Víctor Andrés Ponce o del Montonero a favor de Odebrecht. Uno solo en toda su trayectoria periodística, De acuerdo. en prensa, radio y televisión. ¿Sabes qué? No hay ninguno, a diferencia de otros periodistas que andan diciendo un montón de cosas sobre esa empresa, ¿no? De acuerdo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado conversando con el analista político y periodista Víctor Andrés Ponce. Es momento de irnos a una nueva pausa, pero usted no se mueva porque lo vemos con mucho más. Estas son las mañanas informativas de UCI Noticias.